acompaña Laura Malosetti Costa. Vamos a darnos un gusto, un lujo poder conversar con ella. Laura es doctora en Historia del Arte por la UBA, es académica de número de la Academia Nacional de Bellas Artes de la Argentina, es investigadora principal del CONICET, decana del Instituto de Artes Mauricio Kagel, del Instituto de Investigaciones sobre el Patrimonio Cultural de la UNSAM, y es autora además de varios libros y numerosos artículos sobre arte argentino y latinoamericano, además de curadora de exposiciones en museos nacionales e internacionales. Laura escribió un texto muy movilizante, del cual vamos a estar conversando ahora, así que espero que disfruten este encuentro tanto como nosotros. En primer lugar, Laura, agradecerte mucho la participación en este proyecto y preguntarte entonces sobre lo que tuvimos oportunidad de charlar antes de que nos enviaras el texto, que era justamente para mí el hilo conductor de este trabajo, que es la incertidumbre, ¿no? Recuerdo en esas primeras conversaciones donde vos me señalabas que la incertidumbre era lo que estaba guiando tus días, al menos en ese momento, porque si bien es un texto urgente en el sentido de que lo lanzamos rápidamente, no deja de estar cambiando constantemente este tiempo elástico en el cual estamos atravesados, ¿no? Bueno, Enrique, en primer lugar, la agradecida soy yo por la invitación. Fue una invitación, además, de viva voz, que esto es importante, ¿no? Cuando alguien te llama por teléfono, de eso habla un poco mi artículo, ¿no? Como nuestros sentidos resignificados. Y es verdad que el texto ya tiene más de un mes y hoy no hubiera escrito lo mismo. O sea, el escenario tiene un vértigo de cambio que hace que nosotros estemos todo el tiempo reacomodando la cabeza. Y ese lo volví a leer antes de esta charla y ese tono calmo e introspectivo hoy no está alimentando mi corazón. Claro. Hoy hay como, primero creo que a esas nuevas sensaciones nos estamos acostumbrando, estamos viviendo con ellas, pero empiezan a aparecer otras urgencias. No te olvides que yo soy historiadora, entonces procuro tener la distancia crítica. Claro. Es muy difícil en un escenario así, muy difícil tener distancia crítica. Todo el tiempo uno procura remitirse al pasado, tratar de no hacer historia contrafáctica, de no decir, yo te había avisado, que es la tentación más grande. Pero en verdad creo que lo que crece es la incertidumbre, justamente como vos decías, ¿no? Hay algo del paso del tiempo que vos señalás ahora justamente con esto, ¿no? Si hoy escribiría un texto diferente, a la vez el tiempo como tema atraviesa varios de los ensayos porque justamente estamos todos atravesados por una visión del tiempo muy, muy cambiante, donde al mismo tiempo parecemos estar habitando un presente continuo y por otro lado algo que cambia constantemente en términos de nuestras propias sensaciones. Las sensaciones son justamente las que rigen el texto que vos aportaste. Por otro lado, me pregunto, en esa visión del tiempo, vos, digamos, justamente una de las referencias que haces es esta idea de que la sobrecogedora, te estoy citando textualmente, la sobrecogedora presencia cotidiana de la muerte invita a la memoria y al balance. Que por supuesto asociamos a esta idea del tiempo, ¿no? Al tiempo individual, pero por otro lado al tiempo colectivo. Sí, sí, Enrique, tal cual. Y sobre todo, bueno, yo hablo con colegas, está todo el mundo así, como revisando sus propios textos, pensando mucho en sí mismo. Hay como una cosa introspectiva y por momentos a mí me resultaba irritante y ahora pienso, no, está muy bien la actitud introspectiva porque todo finalmente debe nacer de una autocrítica, ¿no? Y además en esta especie de silencio, de silencio de estímulos externos tan acuciantes como teníamos, parar y mirar hace que uno recuerde
no sé, desde las recetas de cocina de tu abuela hasta sensaciones del pasado, de la infancia, y pueda razonar sobre eso. Mira, yo, como todos los historiadores de arte, curadores, y que nos hemos pasado viajando como locos. O sea, todos los profesores universitarios. Había una suerte de industria académica del viaje por el planeta del que vivían las compañías aéreas. Y pensaba, bueno, yo soy quinta generación de maestras en mi familia uruguaya, ¿no? Lo he dicho muchas veces, directoras de escuela, inspectoras, todo. Ni mi bisabuela, ni mi abuela, ni mi mamá, jamás en su vida viajaron a Europa. Nunca. Y leían todo, y probablemente eran más cultas que yo. Y yo, cuando pensé, hoy no voy a volver a ir, no sé, a un congreso en París, probablemente nunca, y la verdad, no me importa. O sea, hoy pienso, bueno, listo, viví ese momento de los viajes frenéticos, y hoy probablemente tenga mis congresos por Zoom, como tuve ayer con Natalia Magluf y el director de la Pinacoteca de Sao Paulo, y la directora de Malva, y todos estaban, y fue fantástico escucharlos sentada acá en mi escritorio. Claro. Hay algo de lo local que aparece. De alguna manera vos señalás un estilo de vida, el de los viajes, el de la circulación constante, esta clase global que algunos han teorizado también, que uno puede ser prácticamente de cualquier lugar, que de golpe se ve interrumpido y que me parece interesante en términos de reflexión, porque aparece justamente lo local, aparece lo local como una oportunidad para reflexionar en torno a nuestra participación. Si uno ve esta proyección de la pandemia y la idea de una convivencia con la pandemia, es decir, con medidas de distanciamiento físico, lo más probable que nos pase es que durante un tiempo se nos pida que no circulemos demasiado, digo, más allá de la cuarentena, que no tomemos el transporte público, porque el transporte público está reservado a los trabajadores y trabajadoras esenciales, y ahí aparece entonces el barrio, lo circundante, el radio que uno tiene a 10, 15 cuadras, como un espacio que cobra un nuevo sentido. En una gran ciudad como Buenos Aires, uno puede imaginar muchas ciudades en una, ¿no? Aldeas, donde de golpe, de hecho nos pasa ahora, la excursión a la compra, la salida del fin de semana, en mi caso que tengo hijas pequeñas, la recorrida de 1 hora, a que puedan hacer esa salida recreativa, como se la llama, finalmente lo que hace es situarnos y conectarnos con ese entorno. Me parece interesante. Y también mirar de cerca, o sea, mirar con más atención, percibir con más atención esos detalles que no se tomaban en cuenta, y generar lazos de pertenencia nuevos, ¿no? Los lazos de pertenencia con el verdulero, este cuidado que uno tiene de, bueno, no le voy a comprar siempre a este porque este otro pobre verdulero de la otra cuadra también está remando. O sea, creo que esta pandemia ha sacado lo mejor y lo peor de esta cosa tan compleja que somos los seres humanos. Y esta es la incertidumbre de hoy, ¿no? Yo soy una optimista compulsiva, con lo cual tengo esperanza de que va a prevalecer lo mejor que está sacando de nosotros y no lo peor. Por eso te digo que yo, en primer lugar, estoy muy feliz de cómo se está manejando la pandemia en Argentina. Hay gente enojada porque no tenemos millones de cadáveres tirados por la calle, y me parece indignante, pero también me doy cuenta que los que se enojan son pocos, son irresponsables, y que todos aquellos que están ocupando lugares de responsabilidad en el gobierno, en los gobiernos municipales, provinciales, nacionales, están teniendo una actitud armónica y responsable. Y esto todo el tiempo uno mira y compara, ¿no? Y hoy
yo comparo la calma que estamos viviendo en Buenos Aires con New York, y digo, bueno, qué bien, qué bien nosotros. Y creo que ese antirracismo importantísimo que ha surgido en Estados Unidos a raíz de ese crimen en Minneapolis, pone en evidencia una cuestión radical que en varios de los textos del libro que tú editaste están, que es esta cosa de que no necesitamos pensar más esa distancia radical entre los seres humanos y los otros seres vivientes. No somos radicalmente distintos de los otros animales y sobre todo los seres humanos no somos radicalmente distintos unos de otros. Claro. Los muy ricos tendrían que acordarse de los muy pobres, de los negros, y esto es lo que creo que está apareciendo hoy como la prioridad. Efectivamente, y bueno, también es un punto que aparece en tu texto, esta idea de una comunidad en cuarentena donde, digamos, tu aproximación es desde los sentidos y que están hipersensibles naturalmente, y desde ahí el registro de qué le pasa a tu entorno inmediato, que me parece interesante porque, lo uno con lo que acabas de decir, ¿no? Que es que efectivamente nadie se salva solo o sola y que somos todos parte de un continuo, donde también con esta idea de la muerte como algo presente y constante, finalmente nuestro devenir está conectado necesariamente con todo ese entorno, ¿no? Yo también soy un optimista irredento como vos. Me pregunto de qué manera la cultura, en términos amplios, quienes trabajamos en el campo del arte y de la cultura, tanto en lo público como en la academia, en tu caso, bueno, lo independiente, lo comunitario, de qué manera podemos contribuir a que en esa tensión de mundos posibles la balanza se incline en esta dirección más armónica, ¿no? Esa pregunta que tú haces es una pregunta fundamental. La cultura tiene una responsabilidad inmensa. O sea, creo que si algo va a cambiar a partir de ahora, ese algo va a producirse en el ámbito de la cultura y se está produciendo. Y se produjo siempre. O sea, esto que también está en otro texto del libro y que yo escribí hace mucho, que tiene que ver con el cuadro de Blanes. El cuadro de Blanes cambió la sensibilidad colectiva respecto de la solidaridad de clases en Buenos Aires. Eso es muy importante. Era un cuadro ejemplificador de las clases altas asistiendo a los pobres inmigrantes, claro, contrariando lo que la mayoría de las clases altas había hecho en esos días, que era abandonar la ciudad, claro, y dejar que los pobres se mueran solos. Entonces, esto hoy no tiene el formato de una pintura al óleo, porque hoy una pintura al óleo no tiene el poder de impacto espectacular que tenía en el 19 cuando no había cine ni había pantallas. Hoy hay cine, hay pantallas y hay una cultura audiovisual que pone en escena estas cosas y con mayor o menor eficacia, y que la gente está mirando en las pantallas. Claro. Y además existen las redes. Creo que eso es súper importante porque el hecho de que haya este desafío tan grande impuesto por los trolls, los robots, la inteligencia artificial, generando falsedades, y la gente aprendiendo a usar razonablemente sus aparatos, genera una diseminación de la información y de la cultura nuevos, mucho más horizontales. Eso a mí me da esperanza también. Y digo, bueno, a veces uno se siente desolado y le cae un meme brillante que le manda un amigo. Eso es cultura. Totalmente. Eso es cultura. Cosas que te alegran, que te hacen reflexionar. El humor ayuda mucho a reflexionar, mucho. Leo los diarios de cuarentena de Daniel Paz y lo amo porque digo, claro, me ayudan a sentirme acompañada. Estas cosas son las que creo
van a producir un cambio. Y como mostraron los historiadores de la vida cotidiana y los historiadores de mentalidades hace ya unos cuantos años, estos cambios son sutiles, son imperceptibles, a veces son lentos, pero son irreversibles. O sea, la sensibilidad cambia. Y cuando cambia la sensibilidad, cambia todo. Bueno, de hecho esa es la base, vuelvo a tu texto porque justamente me pareció interesante en instalarte en ese no saber y de alguna manera es casi una guía para el que lo lee en términos de un abordaje posible a este momento. Más allá de que, como decías al principio, quizás hoy no escribirías ese texto, está escrito y finalmente es una brújula posible para abordar este camino que a la vez uno lo lee en términos individuales, pero también es una propuesta, si querés, de abordaje colectivo, donde por ahí no es tan importante la respuesta, sino la pregunta, y el atreverse a través de los elementos que uno tiene, que son los sentidos, hacerse esas preguntas, que en carácter colectivo tienen que ver con esto. No saber hacia dónde vamos, pero la pregunta en sí misma, creo que de alguna manera, yo creo que finalmente el origen de este proyecto, el del texto, tiene que ver con, de todo el libro, tiene que ver justamente con que, si bien no sabemos las respuestas, nos parece muy importante atrevernos a preguntar, para sobre todo que la lectora, el lector, se instale en ese lugar de incertidumbre, pero a la vez entendiendo que el futuro, como no existe, sí, pero no solo atento, sino que el futuro, como no existe, va a ser responsabilidad de todas y todos nosotros, ¿no? Y también hay otra cosa que me parece importante, que te escuchaba hablar y pensaba, bueno, para escribir ese texto yo adopté un tono inédito en mi escritura, que siempre trata de ser escritura para que los pares no me destruyan, para que el sistema de fuentes esté correctamente usado y todo esto. Y en verdad, el intelectual más sabio y más triste que yo conocí, Héctor Chocchini, que su hija había desaparecido en la noche de los lápices, siempre había trabajado muchos años en el Instituto Warburg, y él decía, cuando encarás un tema de investigación parece que todo el mundo hizo todo y pensó todo, y lo único que tenés que hacer es mirar adentro tuyo y buscar cuál es tu tema. Y esto siempre lo tengo presente, y hoy que estamos hablando desde la intimidad del estudio, que estamos mostrando nuestras casas, nuestros estudiantes muestran sus casas, estamos como poniendo en escena la intimidad, también estamos poniendo en escena la intimidad en la escritura, o sea, esto que golpea tan fuertemente la sensibilidad y no nos permite estar seguros de nada, también nos ayuda a exhibir una subjetividad que estaba siempre soslayada. Por supuesto, también estamos como con una especie de exceso de subjetividades circulando, claro. Que llega un momento que uno dice, bueno, ok, ¿cómo encontramos una brújula? Pero bueno, está bien, está bien. Me gustaría, para terminar, llevarte a ese lugar de linaje de la docencia, de tu familia de maestras y docentes, porque vos justamente tenés un rol fundamental en ese sentido. Y me preguntaba cuánto, digamos, está siempre esta idea del cambio en los formatos, ¿no? Cuánto va a impactar la tecnología en la educación, pero me interesa mucho más el cambio del rol, del vínculo entre la docente, el alumno, digamos, y cómo, o la alumna, y bueno, eso, si vos te imaginás desde tu visión optimista, cómo va a partir de ahora, o cómo ya está sucediendo. Vos mencionabas recién a los alumnos en sus casas, cada uno con su ventanita. Hay algo de paridad también entre, como Zoom te pone a todo el mundo en el mismo lugar. Por supuesto, los orígenes son diferentes y hay varios artículos que han señalado también las injusticias que surgen del hecho de tener que mostrar la casa, etcétera. Pero lo llevo a cómo te imaginás vos estos cambios. Pero hay una aplicación que te pone cualquier cosa atrás. Sí, sí, es cierto. Varias cosas. La primera es que es cierto
que sobre todo que el acceso a Internet es desigual, no es equitativo. Y en este sentido, en mi universidad, en la UNSAM, estamos haciendo colectas, los estudiantes, los docentes, todos, para conseguir conectividad, o sea, regalar datos y también prestar computadoras, una especie de reparación de computadoras en desuso para repartir. Es muy importante eso, estar atentos a que la conectividad no es universal. Claro. Eso por un lado. Por otro lado, evidentemente la experiencia virtual es distinta para cada disciplina. O sea, hay cosas que se pueden enseñar virtualmente a través de una pantalla y cosas que no. A restaurar es muy difícil enseñar a través de la pantalla o a operar un cuerpo, ¿no? Pero bueno, eso yo creo que va a haber un retorno a la presencialidad paulatino que contemple esos casos. Ahora bien, en mi caso, enseñando arte del siglo XIX, la experiencia es fantástica. ¿Por qué? Porque primero mucha gente que no podía tomar los cursos porque eran presenciales, está tomando los cursos desde afuera. O sea que en el curso que estamos dictando con Carolina Vanegas, estamos con más alumnos que cuando empezó el cuatrimestre. La puntualidad es perfecta. Y el hacerse oír, o sea, nosotros ponemos una clase para hacer teórico, otra clase para discutir, y las clases de discusión son mucho más ricas, se animan mucho más a participar. Leen más, en fin. Con esto yo creo que sí va a haber formatos que van a durar mucho tiempo. Claro. Y en particular en los posgrados, la modalidad distancia, y sobre todo para nosotros, que enseñamos arte argentino, latinoamericano, que puedan acceder de Perú, de Bolivia, de Brasil, de Uruguay a las clases, y uno poder acceder a clases en México, en Perú, es fantástico. Y obviamente no estoy diciendo que sea el paradigma perfecto tener a todo el mundo en la pantalla, pero hay cosas buenísimas de lo que está ocurriendo que tenemos que capitalizar y usar, y hacer modalidades que sean mixtas de pronto, ¿no? Totalmente, y además uno ve que hay mucha más flexibilidad y capacidad de aprendizaje en el uso de estas tecnologías de lo que sospechábamos. Digo, más allá de esta brecha digital que vos señalabas, lo cierto es que efectivamente rápidamente nos ponemos en tono y pareciera que desde siempre estábamos generando estas conversaciones cuando hasta hace muy poquito no estábamos habituados, ¿no? Bueno, Laura, muchas gracias por el texto, por tu tiempo, por la generosidad también en compartir estas reflexiones con todas y todos nosotros, y bueno, a seguir, digamos, adelante reflexionando. Creo que debe ser difícil para quienes están formados en historia, el presente como justamente materia de investigación y de análisis, porque cambia tan rápido que debe ser complejo y a la vez muy desafiante, pero de verdad muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación, Enrique, y felicitaciones por la iniciativa.